Pues buenos días, mi querido Javier, ¿cómo estás? Andas fuera de Mérida y pues qué bueno que pudimos armar esta pequeña charla, como todos los martes. Y fíjate que estoy viendo con mucha preocupación el tema del dengue, ya lo habíamos comentado en otro programa, y hoy me amanezco con que hay más de 2.000 casos y 8 defunciones. ¿Eso es algo normal o es algo que tiene que ver con una especie, quiero pensar, de dejadez institucional? Hola Francisco, buenos días. Un saludo a todo tu auditorio y retomando el tema, es un tema cíclico, ¿no? Sabemos perfectamente que la enfermedad por dengue aparece justo cuando se dan las primeras lluvias y el mosquito tiene capacidad de reproducirse, ya que esta enfermedad se transmite por este vector. Claro, Es una respuesta un poco complicada porque depende de varios factores, ¿no? Uno, la intervención oportuna de las instituciones de salud, la cual no creo bajo ninguna circunstancia que sea mala, quizá un poco a destiempo, quizá no, pero creo que la segunda variante que nos hace presentar esta difícil situación es que las comorbilidades de las gentes agravan, ¿no? La enfermedad. claro. Es conocido que en la mayoría de los casos la gente que tiene sobrepeso, que tiene deficiencias nutricionales, de deshidratación y todas aquellas agraviantes de salud potencian la existencia de la enfermedad en etapas muy, muy agudas, ¿no? Muy, muy graves, vaya. Esa es un poco la idea. Pero el dengue es la causa principal de muerte, puede llegar a ser la causa principal de muerte. La información estadística con la que contamos nos indica que el dengue tiene una tasa de letalidad muy baja, simple y sencillamente por la enfermedad de dengue, ¿no? Ok, Antes, recordemos que antes se clasificaba como dengue normal y dengue hemorrágico, ahora ya no, ahora es dengue y dengue grave, justamente porque se ha encontrado que se puede pasar de un estado a otro más o menos rápido en dependencia de cofactores o de variantes que puedan ocasionar que una infección simple se vuelva catastrófica, ¿no? El dengue, la enfermedad que causa el virus de dengue es una enfermedad, en realidad, si podemos ponerlo entre comillas, leve. Te da fiebre, te da dolor articular. El problema está cuando eso se complica con algún padecimiento anterior o simple y sencillamente porque el virus dengue tiene una vida promedio de algunos días, quizá 3 a 5, pero la reacción exacerbada del sistema inmune nos ocasiona de repente complicaciones que no existían. Es tanta la necesidad de responder del sistema inmune a la infección que de manera exacerbada se presenta inflamación sostenida grave, fiebre, dolor, que son los síntomas nativos de la propia infección, y que eso se llegue a empatar con estos factores de riesgo o comorbilidades que tenemos desencadenando situaciones muy trágicas de verdad, ¿no? claro. Así es. La enfermedad por dengue, digamos que es una gripa fuerte, muy fuerte, pero no llega a ser más que eso. La enfermedad por el virus no ocasiona más nada. El problema es la complicación por la situación y el estado general de salud de la persona que está infectado por el virus, ¿no? Fíjate que si bien es verdad que Yucatán sabemos que es una enfermedad estacional y que es recurrente su aparición, hoy en la semana epidemiológica 32 que fue a finales de agosto, Ujú. hubo una alerta médica porque se habían reportado casos sospechosos. Y textual lo que dice la alerta médica es que hay una curva impresionantemente vertical por el número de infectados, ¿no? Por el número de gente con el padecimiento. Y el anuncio de vigilancia decía que el 17 de agosto, que fue el anterior,
hablaba de que circulan 4 serotipos de dengue y hasta la semana 32 habían 1,669 casos, lo que hace ver pues, que aumentó al 100% en muy corto tiempo. Sí, la epidemia de dengue es sin duda uno de los ejemplos más estudiados y de los que se tiene notación científica más exacta y más precisa, ¿no? Sí, claro. Y cumple con algunas de las características que epidemiológicamente se saben y se conocen, ¿no? Tiene un avance al inicio muy despacio, de repente tiene un pico agudo, se forma una meseta Ujú. y decae, ¿no? A eso se le llama que la epidemia se autolimita. Llega un momento en que las condiciones de humedad, temperatura, la presencia del mosco ya no favorecen el incremento de casos y eventualmente se autolimita. Sin embargo, se sabe en los últimos años que el dengue a nivel internacional tiene un comportamiento cíclico de entre 5 y 6 años. Cada 5 o 6 años, esa reacción aguda, epidemiológicamente hablando, se vuelve más aguda y se vuelve más sostenida en el tiempo, de tal forma que pensamos que hay una convalecencia más larga o más grave. Sin embargo, esto con el paso del tiempo lo hemos comprendido y hemos denotado que ese comportamiento cíclico de cada 5 o 6 años es más fuerte, digámoslo así. Cada 5 o 6 años la epidemia es bastante más brutal, ¿no? Ah, caray. Ahora, es importante reconocerlo, que en la fase aguda es cuando la actividad humana, la existencia de los moscos y la relajación de medidas de seguridad baja, se da este pico, ¿no? Completamente exponencial al que te refieres. Eso lo Oye, conocemos desde hace mucho tiempo, ¿no? claro. ¿Y tú a qué le atribuyes este crecimiento desmedido? ¿Hay alguna manera también de que podamos contenerlo? ¿Hay alguna forma de contención real? Desde hace mucho tiempo se sabe que el virus dengue, a diferencia de otras infecciones, epidemias y pandemias, se controla controlando al vector, valga la redundancia, ¿no? Claro. Sabemos que si evitamos el encharcamiento en nuestros patios con agua clara, ojo, el dengue no crece en agua que esté sucia, el dengue no crece en agua que esté cochina, no, crece en Podrido. agua limpia, porque el mosco en realidad deja los huevecillos ahí, ahí eclosionan, las larvas son pequeños gusanitos que si te asomas en un lugar que esté contaminado por dengue, en un pocillo con agua, en un bol con agua, vas a ver las larvas ahí que son como pequeñas arañitas. Sí. Esas necesitan forzosamente agua clara. La manera más adecuada o la intervención que se hace en el sector salud es en tres vías, básicamente. Tres. Una, atendiendo esos reservorios que se convierten en nidos, esos pocillos con agua. La segunda es eliminando, fumigando al mosco. Y la tercera son medidas de sana distancia. Es un esquema híbrido en donde en la mayoría de los casos, queriendo o no, se falla en algunas de estas tres vertientes, ¿no? O no Oye, controlamos de una manera adecuada el mosco. ¿Por qué? Porque la gente, ahora ya no sucede, pero al principio la gente no te dejaba entrar a batir sus casas, ¿no? Decía que este olor del insecticida era malo y pasaban las camionetas que fumigan y cerraban las ventanas, ¿no? A claro. través de cierta educación se ha logrado posicionar un pensamiento positivo en contra de estas medidas arcaicas y ahora la gente toma con mayor flexibilidad la existencia de estas caravanas de abatización o de fumigación. Sin embargo, creo que la mayor debilidad que tenemos como humanos es la presencia de los famosos nidos. Pudiera uno pensar que el bebedero del perro o del pato o de lo que sea no es un nido de dengue porque ahí el perro toma agua. Y lo cierto es que no, el virus puede convivir ahí y digo, el mosco, y entonces de alguna manera ese reservorio que nosotros pensamos que es inocuo, que no podrá, formará parte de la cadena, resulta que sí, ¿no? Pequeños Claro. reservorios de agua como la tapa de un refresco de estos que se enroscan o la corcholata que Sí. conocemos, pueden convertirse en un nido de dengue, de mosco de dengue. Además,
vale la pena recalcar que hace muchísimo tiempo se le atribuía solamente al mosquito Aedes aegypti la transmisión del mosco. Sin Claro, embargo, en estudios más recientes se ha identificado otra especie que es Aedes albopictus, que ya se sabe y se tiene evidencia científica que es un transmisor también de esto. Sin embargo, la hipótesis, como te comentaba antes de comenzar la cápsula, la teoría y la hipótesis es que cualquier hematófago, hablemos de pulgas, piojos, arañas, garrapatas, tiene posibilidad de estar infectado por virus dengue, porque en realidad el virus en el mosco se alberga en las glándulas salivales que cuando entran en contacto con la sangre contaminan la sangre, ¿no? ok, sí. Es un poco la idea de manejo indirecto que le llaman los epidemiólogos. Tenemos que combatir el mosco para evitar la dispersión y por lo tanto los posibles casos en humanos. Y fíjate que el otro día me preguntaba a alguien que no está familiarizado, obviamente, con el padecimiento, me decía que cuánto tiempo tardas inmunizado si te cae si te llega a dar dengue. Si existe la posibilidad de que te inmunicen cuando tienes ya dengue. Sí, muchas farmacéuticas han hecho el esfuerzo por tener una vacuna de dengue. Es un reto muy complicado y muy complejo porque tú bien lo dijiste, no es como el COVID, que en el COVID hay una variante que es la que se le llama mayoritaria y casi un alto porcentaje de los casos en ese episodio son producto de una sola variante. En el caso del virus dengue existen cuatro serotipos, uno, 2, 3 y 4, Claro, todos conviviendo y comulgando al mismo tiempo. Entonces, si tú haces una vacuna para el serotipo uno o tú te infectas con el serotipo uno, sales de la convalecencia, a lo mejor te dio muy leve, inmunológicamente estás comprometido o deprimido por la infección y llega el serotipo del número 2 o del número 3, que son, si bien familiares, y tienen algunos rasgos característicos que los hace diferentes. Entonces sales de la convalecencia del tipo uno y te cae el número 3, te vuelves a infectar. Sales de la convalecencia del 3 y te cae el 4 en un periodo de tiempo muy corto. Entonces, elaborar una vacuna que contenga los cuatro serotipos se vuelve literalmente una quimera. De hecho, así se les llama en términos de vacunología. Las quimeras porque deben de responder a los cuatro serotipos. Si claro. responder a uno es complicado, responder a dos es doblemente complicado, pero responder a cuatro hay muy pocos logros científicos que han superado esta barrera, ¿no? Entonces, sí puedes estar inmune al serotipo uno, pero te puedes infectar del serotipo 2, 3 o 4 casi en cualquier momento. De hecho, conozco algunos casos en donde no necesariamente la presencia de dos serotipos exponencie la gravedad de la infección, pero hemos encontrado pacientes que tienen coinfección de serotipo uno y 3, por ejemplo, o de 2 y 4. Entonces, el cuestionamiento ahí es muy sencillo. Mientras nosotros no podamos controlar al vector, las posibilidades no son infinitas, pero sí son bastante amplias y además bastante riesgosas, ¿no? Sobre todo en cuerpos de agua que no son atendidos por nadie, en donde hay en un lote baldío, hay un pedazo de madera que tiene un hueco o una lata, o donde nadie se asume como responsable o dueño de ese mostrenco, y ese puede ser eventualmente un nido de dengue, ¿no? Me acuerdo hace mucho tiempo cuando colaboraba con la Secretaría de Salud, sobre todo en la región del centro y de por allá por el Acuaparque y en lugares donde existen muchas casas vacías porque la gente extranjera viene y compra y cuando hace calor se va y cuando hace frío viene. Esas casas que donde crece el pasto y donde se llenan de basura, que no puedes entrar porque son propiedad privada y que se convierten en un nido y es un nicho probable de alta infección y alta transmisión. Entonces, se empiezan a mezclar variables socioeconómicas con legales, con políticas que aumentan el riesgo de contagio, ¿no? No es un tema sencillo el de dengue
Es un tema complicado y si te pones a ver y analizar esto que hemos platicado, es muy complejo tener el control de todas estas variables que pueden detonar como factores de riesgo la transmisión, ¿no?